Saludo afectuoso para todos y todas las participantes en el taller. Mi nombre es César Carvajal, soy abogado constitucionalista de la Universidad Nacional de Colombia y trabajo hace cerca de 9 años en la Corte Constitucional. También he tenido relación con temas asociados a los derechos de los pueblos indígenas a través de la Escuela Judicial Colombiana, un organismo que en ocasiones hace encuentros entre jueces ordinarios, digámoslo así, y jueces indígenas o entre la justicia mayoritaria y la justicia indígena. Como seguramente lo habrán escuchado, Colombia es un país en el que ha existido un amplísimo desarrollo jurisprudencial de la consulta previa y en el que los pueblos indígenas han adquirido una conciencia bastante fuerte acerca de sus derechos constitucionales. Sin embargo, son menos conocidos los problemas que enfrenta hoy en día en Colombia la consulta previa y la forma en que las decisiones de la Corte son actualmente objeto de un amplio cuestionamiento mediático e incluso por parte de algunas autoridades públicas, al tiempo que los pueblos indígenas parecen perder un poco la confianza en lo que tiene que ver con la consulta previa como mecanismo esencial para la defensa de sus derechos. Así las cosas, teniendo de una parte toda la fuerza de esa jurisprudencia construida a lo largo de 20 años y toda esa conciencia de los pueblos indígenas, de una parte, y de otra, las dudas que actualmente existen, los conflictos, las discusiones que se generan en torno a la consulta, quisiera hacer un panorama general de lo que ha sido los últimos 20 años de desarrollo de la consulta en Colombia desde la jurisprudencia constitucional y finalmente presentar algunas conclusiones no necesariamente críticas, pero sí conscientes de los retos actuales que existen en materia de consulta previa. Comenzaré la exposición con algo de contexto acerca de la situación de los pueblos indígenas en Colombia y la consulta previa, es decir, un contexto fáctico. Posteriormente mencionaré algunos elementos del sistema jurídico colombiano que permiten entender la manera en la que se dio el avance radical de los primeros años. Después pasaré a explicar lo que podrían ser las cuatro facetas del derecho fundamental a la consulta previa, entendiéndolas desde el punto de vista de su sentido constitucional, de la razón de ser de la consulta previa, al menos en lo que ha sido la experiencia constitucional colombiana. Después hablaré de los casos difíciles o de las materias que aún generan discusión en Colombia y que, según entiendo en otros países, actualmente se encuentran mucho más depuradas, mucho más resueltas. Esos temas difíciles incluyen los problemas relacionados con la identidad étnica, la consulta de medidas legislativas, las subreglas relacionadas con el consentimiento informado y algunos casos dudosos en lo que tiene que ver con qué significa el territorio colectivo de una comunidad originaria. En Colombia existen actualmente 102 pueblos indígenas de acuerdo con los cálculos realizados por las organizaciones indígenas, aunque otros cálculos distintos hablan de un número menor. Este número de 102 pueblos también tiene 65 lenguas distintas al castellano, las cuales son lenguas o idiomas oficiales en sus territorios. Equivale la población indígena en Colombia al 3% del total nacional y se dice que ocupan un 30% del territorio del país. Como podrán imaginarse ustedes, si esta minoría ocupa un 30% del territorio del país, eso no se debe a que tengan buena parte de las tierras aprovechables en Colombia, sino más bien a que sus territorios coinciden con zonas de difícil acceso, con reservas forestales, con zonas intensamente afectadas por el conflicto armado colombiano y con zonas especialmente diversas en materia biológica, relevantes, estratégicas en materia de protección ambiental. Y eso nos lleva como a pensar en los primeros líos que tendrá la consulta previa cuando empiece a implementarse. Precisamente los territorios de los pueblos indígenas son territorios sobre los cuales recaen un amplio número de intereses y en consecuencia
sobre los cuales se prevé una cantidad de medidas que puede llegar a afectar sus derechos y que en efecto los afecta. De igual manera, es importante señalar que Colombia tiene una población afrodescendiente o que se autorreconoce como afrodescendiente bastante amplia. Esta población alcanza al 10%, entre 10 y 11% del total nacional. Dentro de la población afrocolombiana existen comunidades negras, así se han denominado por la ley y a través del propio movimiento que lleva al reconocimiento legal de sus derechos, o afrocolombianas si se prefiere. Las comunidades afrocolombianas se caracterizan porque mantienen, digamos, una identidad cultural diferenciada, en tanto que muchas personas que se reconocen como afro viven actualmente en las ciudades y no defienden esa diversidad étnica y cultural. Es importante aclarar esto porque en Colombia los derechos de las comunidades indígenas, ha considerado la Corte Constitucional, son extendibles a las comunidades afrocolombianas, aun cuando no exista en la Constitución un reconocimiento expreso, sino un desarrollo legal posterior. Los pueblos indígenas suelen estar organizados en zonas denominadas resguardos. Estos resguardos son una forma de relación con la tierra, digamos, creada por los españoles y en consecuencia extendida en amplias regiones del continente con distintos nombres. Eh, el resguardo fue primero pensado para tener a los indígenas reunidos en una sola zona y de esa manera controlarlos más fácil políticamente y obtener además recursos. Sin embargo, la figura del resguardo, al mantener a los indígenas alejados de los centros de la población no indígena, también logró crear automáticamente cierto nivel de autonomía. Digamos, esta organización territorial es bien importante. Los indígenas terminaron defendiendo como suyo el derecho al resguardo, a que sus tierras y territorios sean reconocidas como resguardos, algo que tendrá alguna relevancia al momento de ejercer el derecho a la consulta previa. La situación de las comunidades indígenas fue distinta. Digamos que la presión de la conquista y posteriormente la colonia y la trata de personas llevó a que su posibilidad de organizarse como comunidades fuera mucho menor a la de los pueblos indígenas. En efecto, bajo la figura de la esclavitud, digamos que la posibilidad de escapar de ella implicaba escapar del territorio, de irse hacia zonas aisladas, lo que explica la ubicación de buena parte de las comunidades afrocolombianas en la cuenca del Pacífico. Me gustaría entonces recuperar esas ideas, digamos, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, con unos territorios y unas tierras de propiedad colectiva que abarcan amplias extensiones, pero también unas extensiones que son precisamente escenario de diversos intereses económicos, de actores armados, para los planes de desarrollo de la sociedad mayoritaria. Y en fin, esto va a tener alguna relevancia al momento de determinar qué medidas afectan o no a una comunidad indígena. Ahora comentaré las especificidades del sistema jurídico colombiano que enmarcan el origen del derecho fundamental a la consulta previa. Comienzo por señalar que en Colombia la Constitución Política de 1991 se concibió en alguna medida como un pacto de paz. Implicaba la terminación del conflicto con algunas guerrillas de orientación comunista y entre estas con el grupo armado Manuel Quintín Lame, que era un grupo indígena armado para la defensa de las tierras y territorios colectivos en el departamento del Cauca al sur del país. A diferencia de lo ocurrido en el siglo anterior, que fue calificado por un historiador como las constituciones concebidas como cartas de batalla, donde cada vez que un partido ganaba el poder en guerras civiles, digamos, ese partido imponía su propia constitución y era entonces una carta de batalla, o de mediados del siglo pasado, donde para superar otra época de conflicto se consiguió un acuerdo bipartidista en el cual los dos principales partidos se repartían los cargos y los demás grupos sociales quedaban excluidos del poder y del manejo de las cosas públicas. A diferencia de esto, digo, la Constitución de 1991 contó con una amplia participación y contó con el trabajo de sectores que usualmente no se hallaban en la definición de los momentos constitucionales.
Entre los sectores que menciono, sin lugar a dudas, un papel protagónico lo tuvieron los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente a dos líderes indígenas con voz y voto y uno más solamente con voz. Y a través del trabajo de ellos, la Constitución recogió buena parte de los intereses territoriales de los pueblos indígenas y algunas medidas de protección a sus recursos, así como la defensa del autogobierno y la justicia indígena. Creo que existe una analogía interesante en lo que ocurrió en Colombia y lo que ocurrió en el derecho internacional de los derechos humanos. Al tiempo que el Convenio 169 fue el primer instrumento relevante del derecho internacional de los derechos humanos que tuvo la participación directa de los pueblos indígenas en su conformación, al mismo tiempo o de manera similar, en Colombia los pueblos indígenas tuvieron por primera vez participación en la celebración de un pacto constituyente. Y uno y otro hecho marcan el inicio de una época de especial relevancia y de especial vigor para la defensa de derechos de los pueblos indígenas. No es entonces casualidad que el Convenio 169 recoja el derecho a la consulta previa, dado que el derecho a la consulta previa nace precisamente de la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de las normas que les conciernen. Y no es entonces tampoco casual que el artículo 330 de la Constitución colombiana haya recogido el derecho de los pueblos a participar en los asuntos que les interesan en lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales dentro de sus territorios. Esa sería entonces la primera consagración del derecho a la consulta previa en Colombia. Un inciso, un parágrafo del artículo 330 en el que claramente se dice explotación de recursos en los pueblos indígenas debe contar con su participación. Sin embargo, a pesar de esa aparición de la consulta previa en la Constitución Política colombiana, también es cierto que lo que hizo el constituyente fue muy breve. Ese artículo 330, en efecto, no habla de consulta, solo de participación y no prevé ningún tipo de estándar o regla para el ejercicio del derecho. En ese contexto, obviamente, se entendía que hacía falta desarrollo legislativo para que la garantía constitucional tuviera posibilidad de ser efectiva en la realidad. Ese desarrollo legislativo nunca se dio. Básicamente no hubo el interés, no hubo las mayorías en el Congreso, no hubo forma de llevar a término el desarrollo de una norma legal que definiera todos los parámetros para el ejercicio del derecho. Sin embargo, ahí el sistema jurídico colombiano tuvo, gracias a la Corte Constitucional, la posibilidad de hacer real la consulta aún sin una ley que explicara cómo funcionaba el derecho. La Corte Constitucional desde muy temprano comenzó a señalar que en tanto norma jurídica la Constitución debe aplicarse y sus derechos deben hacerse efectivos aún en ausencia de desarrollo legal. Obviamente no significa esto que el desarrollo legal no haga falta, puede ser un ingrediente muy importante para dotar de seguridad jurídica la consulta, para evitar espacios vacíos o al menos colmar las mayores imprecisiones que genera un concepto tan amplio como consulta previa, pero aún a falta de consulta previa desarrollada legalmente, lo que sería en Colombia la ley estatutaria de consulta previa, siempre la Corte dijo los derechos de los pueblos indígenas pueden ejercerse con o sin ley. Este punto lo llamaré entonces aplicación directa de la Constitución. Lo siguiente es un profundo cambio en el sistema de fuentes normativas colombianas. Ese profundo cambio para lo que nos interesa tiene dos elementos claves. El primero, el concepto del bloque de constitucionalidad, un concepto también difundido en toda la región y en otros países, según el cual la Constitución no se acaba en su texto escrito, sino que incorpora otras normas, principalmente normas del derecho internacional, de los derechos humanos, a partir de cláusulas de remisión contenidas en la propia Constitución. En términos simples, la propia Constitución dice a este texto hay que sumarle ciertos tratados de derechos humanos. Y para el tema que nos interesa, lo más relevante es señalar que el bloque de constitucionalidad incluye el Convenio 169. En esos términos, el convenio es una norma directamente aplicable y con jerarquía constitucional en el ordenamiento colombiano. Significa que puede ser exigida la consulta ante los jueces y significa además
que el trabajo legislativo puede ser controlado por violación al derecho a la consulta. Para terminar ese contexto normativo, vale decir que a partir también de la entrada en vigencia de la Constitución del 91 y el trabajo de la Corte Constitucional, el precedente judicial fue alcanzando mayor y mayor valor normativo hasta convertirse hoy en día en una de las principales fuentes de derecho colombiano. Específicamente, el precedente sentado en tutelas, en decisiones de la Corte Constitucional colombiana, tiene fuerza para todos los asuntos. Digamos, la doctrina que la Corte va desarrollando en sus precedentes debe ser observada por todos los demás jueces en casos constitucionales, en casos ordinarios y también por la administración pública. El último punto acerca del sistema jurídico colombiano es que la discusión acerca de la naturaleza jurídica de los derechos de los pueblos indígenas acá se resolvió muy temprano. Hacia el año 1993, en una sentencia 380 del 93 acerca de la explotación de madera en territorio de una comunidad afrodescendiente en el departamento del Chocó, la Corte señaló que los derechos de los pueblos indígenas son derechos fundamentales. La Corte dijo son derechos fundamentales porque existe una analogía con la prohibición de desaparición forzada. Así como la persona tiene derecho a no desaparecer, también las comunidades indígenas u otras comunidades étnicas tienen un derecho fundamental a no ser extinguidas, a la supervivencia. Esta formulación inicial ha sido, digamos, objeto de ciertas críticas a nivel doctrinal. Se cuestiona si la analogía es lo suficientemente fuerte, si se puede comparar una comunidad con una persona y así las cosas, la desaparición con la supervivencia del pueblo. Más allá de eso, con el paso del tiempo, la Corte fue aclarando que existen otros motivos para considerar los derechos fundamentales. Señaló, por ejemplo, que el artículo 13, que consagra la igualdad, implica no solo una igualdad ante la ley, sino una igualdad real, y esa igualdad implica medidas de protección favorables para pueblos históricamente discriminados o en situación de debilidad, como solía ocurrir o suele ocurrir con comunidades étnicamente diferenciadas. La Corte también explicó que el pluralismo y la multiculturalidad actualmente se defiende más la idea de la interculturalidad, pero la Corte no ha hecho esa diferenciación, digamos, sencillamente concibiendo la multiculturalidad como la convivencia de muchas culturas diferentes. En esos términos, la Corte defendió esos principios como ejes de la Carta Política. Entonces, con los ejes de la Carta de Igualdad, Participación, Pluralismo, y junto con los derechos específicos que fueron reconocidos en la Carta Política, ya resultaba claro que el lugar de los derechos de los pueblos indígenas sería el de derechos fundamentales. En eso, si mal no estoy, puede existir alguna divergencia con lo que ocurre en otros países que han preferido llamar los derechos colectivos, considerando que su titular no es un individuo, sino un grupo. Pienso que ese inconveniente no ha tenido en Colombia mayor gravedad. Digamos, acá hay un titular que es un colectivo, pero hay un derecho que por su fuerza política y jurídica debe llamarse fundamental. Primero eso. Y segundo, la Corte ha intentado avanzar constantemente hacia una concepción integral de los derechos, en la cual no tiene mayor sentido distinguirlos como sociales, colectivos o fundamentales. Este es un proceso que ha sido parte del derecho internacional de los derechos humanos y que en Colombia cobra mucha fuerza en el año 2007, cuando la Corte consideró que el derecho a la salud, más allá de haber sido tradicionalmente denominado un derecho social, era sin lugar a dudas un derecho fundamental también. Ese conjunto de principios o ese conjunto de elementos del sistema jurídico colombiano permite entender entonces una conclusión central. Derechos de los pueblos indígenas en Colombia fueron ubicados por la Corte Constitucional en lo más alto del sistema jurídico. Deben irradiar entonces su fuerza normativa frente a todas las demás relaciones jurídicas y además de eso, los conflictos que se susciten con otros derechos, que surjan con otros derechos, deben ser solucionados mediante una ponderación judicial, mediante una evaluación de todo lo relevante del proceso y no mediante reglas de jerarquía que indiquen que otros derechos u otros principios están por encima de ellos.
Eso es, digamos, crucial para entender la importancia que tienen en el orden constitucional colombiano los derechos de los pueblos indígenas y la razón por la cual comenzó a surgir tanta jurisprudencia constitucional. Eran derechos aplicables directamente, eran derechos fundamentales, derechos susceptibles de ser exigidos a juez de tutela, y los pueblos indígenas realmente hicieron una apropiación de todas estas ideas, iniciaron una lucha intensa de sus derechos, no solo en el ámbito de la movilización social, sino también ante la Corte Constitucional. La Corte respondió en algún momento a sus expectativas de una manera vigorosa también, y así comenzó a construirse la jurisprudencia constitucional, que a continuación paso a ilustrar. Haré referencia a cuatro sentencias que en mi concepto muestran como el conjunto de facetas que definen el sentido constitucional de la consulta previa en Colombia. Hago una aclaración y es la siguiente. Colombia tiene más de 100 sentencias, de acuerdo con un texto reciente, tiene 102 sentencias en materia de consulta previa. En ese marco es difícil realmente escoger las sentencias a narrar. Incluso desde el punto de vista de una línea jurisprudencial, esa línea se vuelve muy nutrida porque suelen ser sentencias importantes, suelen ser sentencias extensas, suelen ser sentencias que llaman mucho la atención, sentencias que además son sistemáticas, es decir, estas sentencias por regla general no son reiteraciones, sino que son sentencias cada una con un peso decisivo, y como les digo, estas sentencias existen en un volumen bastante amplio. Las sentencias que escojo entonces tienen que ver con que cada una, digamos, le pega a un punto esencial de la consulta previa. Comienzo con una del año 97. Antes de esta decisión, ya la Corte había sacado sentencias protegiendo el derecho a la participación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes previa a la explotación de recursos dentro de sus territorios, pero esta sentencia a la que haré referencia es la primera en la que la Corte explica cómo se articula el derecho nacional y el derecho internacional para la configuración del derecho fundamental a la consulta previa. Entonces se trata de la sentencia SU 039 de 1997 o el caso de la comunidad indígena UWA contra la OXI o la Occidental Petroleum Company. En esa sentencia, la comunidad indígena UWA, que es un pueblo indígena con alta conservación de sus costumbres, presentó acción de tutela considerando que la exploración petrolera implicaba tomar la sangre de la madre tierra y en consecuencia afectaba intensamente sus derechos fundamentales. En esta sentencia, la Corte Constitucional explica que a partir del artículo 330 que mencioné y que habla de explotación de recursos naturales, a partir del artículo 40 que establece los derechos generales de participación y a partir del artículo sexto del convenio 169 de la OIT integrado vía bloque constitucional, existe en Colombia un derecho fundamental a la consulta previa. Ese derecho, explicó la Corte, es un derecho de participación diferenciada. Entonces el argumento de la Corte fue el siguiente. En Colombia se pretende fomentar la participación e incrementarla en todos los asuntos que le afecten a la población. Pero una población étnicamente diferenciada tiene mayores dificultades para participar y en lo que tiene que ver con las decisiones mayoritarias, actualmente tiene la posibilidad de tener 2 escaños en el Congreso, me refiero a los pueblos indígenas, pero esos 2 escaños serán siempre una minoría frente al total del Congreso. Entonces, la Corte, considerando la necesidad de un mecanismo de participación diferencial, relacionó directamente la consulta previa con la participación. Esta primera dimensión de la consulta es entonces la consulta participación. También la Corte aclaró las primeras reglas acerca de la consulta. Habló de tratarse de un diálogo de buena fe, indicó que no basta con la simple información, las reuniones informativas, señaló que la consulta debe ser activa y efectiva. Y efectiva, explicó la Corte, significa que tenga efectos en la decisión que finalmente va a tomar el Estado acerca de desarrollar o no una medida que pueda afectar a los pueblos indígenas. La Corte explicó también que si bien
no existe un derecho al veto por parte de las comunidades indígenas, el Estado tampoco podría actuar de manera arbitraria, irrazonable o desproporcionada. Todas estas palabras fueron en su momento muy importantes y dieron lugar a que en Colombia ya se tuviera una plena seguridad acerca de que este era un derecho fundamental en el año 1997. Hacia el año 2003, la Corte conoció una tutela con una característica muy especial. Se trataba de un conjunto de pueblos indígenas, no solo de una comunidad, sino de todo un conjunto de pueblos indígenas que habitan el departamento del Amazonas, es decir, una zona selvática particularmente amplia de la geografía nacional. El objeto de la acción de tutela tenía que ver con la fumigación de glifosato, un químico muy utilizado en Colombia para cumplir compromisos internacionales asociados a la erradicación de cultivos de plantas utilizadas para la producción de estupefacientes. La sentencia SU 383 del 2003 tiene como primera característica relevante, realmente importante, que comienza por señalar la importancia que tuvo en el derecho internacional el cambio del paradigma que va del convenio 107 al convenio 169 de la OIT. Como sabrán ustedes, el convenio 107 preveía una orientación hacia la asimilación o la integración de los pueblos indígenas a la sociedad mayoritaria, mientras que el convenio 169 mantiene un enfoque de autonomía, respeto por la diferencia y respeto por los territorios indígenas. Entonces la Corte lo primero que hace es señalar la importancia de ese cambio de paradigma y señalar que toda decisión en materia de consulta previa debe tomarse teniendo en cuenta la maximización de la autonomía. En ese sentido, la sentencia tiene algo muy importante frente a la del año 97 y es que no se limita a hablar de la consulta como participación. Si la consulta se interpreta en el marco de las reglas de autonomía, diversidad y respeto a los territorios colectivos, entonces la consulta es un paso esencial o un elemento esencial o una condición imprescindible para que los pueblos indígenas puedan tomar decisiones acerca de su modelo de desarrollo, acerca de su forma de vida buena, acerca de la relación que desean llevar con la sociedad mayoritaria. Así las cosas, la consulta participación del año 97 en el año 2003 incorpora la faceta consulta autonomía o consulta autodeterminación. La sentencia SU 383 del 2003 tiene otras dos características que son muy interesantes, al menos para el caso colombiano. Ocurre que hacia el año 1995 se presentó una tutela para controvertir la instalación o la permanencia de un radar dentro del territorio indígena. Y la Corte Constitucional en esa época dijo, esta ponderación la gana la seguridad nacional, más o menos debido a tratarse de un país en conflicto armado, aunque esta es una tendencia muy conocida también en la región. Los conflictos entre derechos y seguridad nacional suelen ser perdidos por los derechos. Y la Corte acogió esa posición hacia el año 95, pero resulta muy interesante que en el año 2003, en un tema que guarda similitud con el del radar, debido a los compromisos que tiene el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, la Corte ya considera que la cosa no es tan obvia, ya considera que las comunidades indígenas sí tienen derecho a la consulta, considera que la afectación del glifosato puede ser una afectación intensa a los derechos de los pueblos indígenas e incluso la Corte aclara que estas plantas con las que se producen estupefacientes tienen su valor sagrado para muchas comunidades indígenas y que ese valor sagrado, o para no dejarlo en sagrado, digámosle por lo menos un valor cultural que debe ser respetado y que justifica de antemano la necesidad de realizar la consulta previa. La tercera sentencia que menciono es una sentencia relacionada con una comunidad afrocolombiana que se encuentra localizada en la ciudad de Cartagena, en Colombia, en el Caribe. La comunidad de La Boquilla se encuentra ubicada entre la playa del Mar Caribe en un sector hoy en día turísticamente importante y de amplio desarrollo inmobiliario, de una parte, y de otra parte da a la Ciénaga de la Virgen,
que es un manglar de protección Ramsar, es decir, un manglar de interés ambiental estratégico y que por ese interés ambiental exige unos cuidados por parte de la comunidad afrodescendiente que les comento. Unos cuidados y tiene también unas limitaciones en la explotación de recursos. En este caso, la tutela fue presentada por una mujer que hacía parte de la comunidad y que se dedicaba a colocar carpas para turistas en el sector de playa adyacente a la comunidad. En ese sector también estaban las playas que utiliza uno de los grandes hoteles de Cartagena, el Hotel Las Américas. Entonces la peticionaria decía que el hotel los obligaba a retirar las carpas y que el hotel alegaba tener una concesión dada por la autoridad marítima para el uso exclusivo de la playa. La comunidad de La Boquilla es una comunidad de pescadores, una comunidad que tiene su cultura en torno a la pesca, sus fiestas típicas tienen que ver también con la pesca y su subsistencia. Sin embargo, el hecho de no poder utilizar el manglar de una parte y el desarrollo turístico e inmobiliario de otra parte le han impedido a la comunidad mantenerse, digamos, en su forma tradicional de generación de recursos. Lo que ha ocurrido entonces es que miembros de la comunidad o se han integrado al turismo a ofrecer servicios turísticos o incluso han salido a otras zonas de la ciudad a hacer, digamos, labores semejantes o a dedicarse a compraventa de bienes, todo ello relacionado con el sector turístico. Las partes accionadas, digamos la Autoridad Marítima de Cartagena junto con los representantes del hotel, argumentaban que no podía haber consulta previa en un tema que no tenía naturaleza cultural. Decían que esta mujer sencillamente estaba dedicada a la venta de un servicio que no tenía ningún significado para la comunidad de La Boquilla, no hacía parte de su cultura tradicional, no se realizaba dentro del territorio de la comunidad afrodescendiente, entre otras cosas porque las playas en teoría no podrían ser territorio colectivo al ser bienes del Estado. El conflicto resultaba entonces bastante complejo. De la sentencia de la Corte me interesa resaltar lo siguiente. La Corte comenzó por aceptar que el asunto no ocurría en territorio colectivo, ocurría en la playa adyacente al territorio colectivo. Ese sería un primer punto clave para la comprensión del asunto. En segundo término, la Corte planteó que las comunidades afrodescendientes, así como las comunidades indígenas, no son comunidades socialmente o culturalmente estáticas, de manera que no rechazó de antemano la posibilidad de que una comunidad afrodescendiente de pescadores pudiera también ser una comunidad que en su cultura incorporara la venta de servicios turísticos. Claro, esto sería una decisión, digamos, bastante fuerte en la comprensión de la diferencia étnica, pero es una posición que toma la Corte considerando lo que es Cartagena, un lugar turístico, el lugar turístico tal vez más importante de Colombia, donde unas minorías, principalmente afrodescendientes y discriminadas históricamente, están siendo presionadas por el desarrollo urbano de la ciudad. Y en ese contexto la Corte utilizó una metáfora muy interesante. La Corte, aprovechando el hecho de que Cartagena es una ciudad amurallada y citando conocedores de la vida de la comunidad de La Boquilla, dijo que esta comunidad se encontraba acorralada. Las murallas eran por un lado los hoteles y por otro lado un manglar protegido. Y esa comunidad acorralada estaba viéndose desintegrada por la necesidad que tenían sus miembros de salir de ella para conseguir lo necesario para su vida, para su manutención. De igual manera, el uso de las playas se les estaba restringiendo constantemente por parte de los hoteles y la Corte, digamos, señaló que una concesión no le da un derecho de propiedad a los hoteles como para impedir el paso de los miembros de la comunidad, pero también constató que esa situación se estaba presentando. Y considerando que la comunidad utilizaba la playa para salir al mar y hacer sus faenas de pesca, considerando también que todo ese sector era relevante en las fiestas del mar que celebraba la comunidad, la Corte concluyó que existía un problema de afectación directa. Y la Corte fue más allá, la Corte entendió que esta afectación directa
tiene que ver con un problema mucho más amplio. Era el problema de la exclusión de una parte de la sociedad de la definición de los planes de desarrollo, de usos del suelo, de las prioridades de la comunidad. Así dijo la Corte, Cartagena crece en el sector de la boquilla a espaldas de la comunidad que le da su nombre. Como faceta del derecho a la consulta previa, me parece que la sentencia T376 constituye una decisión que refleja no solo la participación como un derecho subjetivo, sino también un modelo de democracia participativa. Lo que la Corte reclamó es que esta ciudad creciera y definiera sus destinos solamente desde arriba, sin permitir la interacción desde abajo por parte de los más afectados y por parte de una comunidad diferenciada reconocida ampliamente en la historia de Cartagena. Así pues, esta sería la dimensión consulta democracia participativa. La cuarta decisión a la que haré referencia es la sentencia T294 de 2014, conocida también como la sentencia del botadero o el relleno sanitario Cantagallo. En esta sentencia, como el nombre lo indica, la medida en discusión era la instalación de un botadero de basura adyacente a dos comunidades étnicamente diferenciadas y, en fin, también afectaba a un sector vulnerable de la población mayoritaria. En este caso, la Corte Constitucional incorporó un concepto muy importante para el derecho ambiental. Fue el concepto de justicia ambiental. Para la Corte, el concepto de justicia ambiental estaría compuesto por dos elementos. De una parte, la posibilidad de que las personas que van a ser afectadas por una medida susceptible de lesionar el ambiente tengan una participación calificada y diferencial. De otra parte, la búsqueda de una distribución equitativa de las cargas y beneficios de una medida de esta naturaleza. Esta preocupación por la justicia ambiental es una preocupación que marca también el desarrollo del derecho ambiental en los Estados Unidos hacia los años 70, donde resultaba frecuente que medidas similares a la que estamos comentando afectaran principalmente a la población afroamericana. Entonces, el movimiento social norteamericano generó, digamos, una consigna que decía "Not in my backyard" o "No en mi patio trasero". La Corte notó también que esta situación, esta afectación diferencial de poblaciones vulnerables se daba también en Europa, no ya por factores raciales, pero sí por factores económicos, afectando a los más pobres. Y añadió que también se da entre los países de lo que se ha denominado el norte global en comparación con los del sur global, siendo los primeros los que mayores impactos ambientales causan y los segundos los que mayores lesiones o mayores cargas soportan. La consulta previa resultaba esencial para garantizar las dos dimensiones de la justicia ambiental. De una parte, la participación al mayor nivel posible de los principales afectados y de otra parte, la definición de cargas y beneficios equitativos. De esa forma, se configuran las cuatro dimensiones de la consulta previa. Primera dimensión, dimensión consulta, derecho fundamental a la participación. Segunda dimensión, dimensión consulta, autonomía y autodeterminación. Tercera dimensión, democracia participativa. A diferencia de la primera, concebida como derecho subjetivo, la tercera hace referencia a un modelo de construcción de lo público, donde la consulta, digamos que es una medida de democracia participativa o democracia directa destinada a complementar la democracia representativa en el Congreso de la República. La última decisión representa la dimensión justicia ambiental. Esta narración evidencia entonces una comprensión cada vez más amplia, una comprensión progresiva del derecho fundamental a la consulta previa desde el punto de vista de los intereses que protege y desde el punto de vista de las dimensiones relevantes para los pueblos indígenas. Comienzo esta sección igual que la anterior aclarando que la escogencia de los casos difíciles obedece a intereses propios de la exposición, es
objeto de interpretaciones diversas en Colombia y ciertamente son muchos los casos para suponer que los ejemplos que va a mostrar son propiamente los casos más difíciles. Sin embargo, estos casos sí demuestran algunas de las complejidades del derecho a la consulta previa a partir de su construcción jurisprudencial. La primera dificultad es la identidad étnica. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Colombia la población indígena es mucho más pequeña que en otros lugares de la región. Eh, Actualmente cerca del 3% de la población colombiana, pero anteriormente, antes de la entrada en la Constitución del 91, apenas un 1,5% de la población, dado que muchas personas preferían no mostrar su identidad indígena a raíz de la discriminación histórica que ya se ha mencionado. Dentro de esta población indígena, además, muchos pueblos, a raíz de los procesos históricos vividos en la conquista, en el periodo colonial, posteriormente a raíz de la evangelización forzada, muchos pueblos, decía, perdieron parte de los elementos que objetivamente se consideran asociados a los pueblos indígenas. Perdieron su vestuario, algunas de sus tradiciones, otras cayeron en un sincretismo con la religión católica muy intenso, muchas lenguas indígenas se perdieron, de manera que determinar la identidad étnica indígena solamente a partir de marcadores objetivos sería imposible. Además de estos procesos históricos, el convenio 169 establece dos parámetros que colaboran a evaluar la existencia de una identidad étnica diversa, pero que tampoco son concluyentes. Estos son parámetros que el convenio trae como esbozo para que los estados puedan identificar a los beneficiarios de sus normas, pero no son parámetros definitivos. Este tema, digamos, en última siempre será muy difícil preguntarse quién es indígena, quién es mestizo, qué significa hoy en día ser mestizo, por ejemplo. En lo que tiene que ver con la titularidad del derecho fundamental a la consulta previa, es claro, primero, que el derecho es, en concepto de la Corte, un derecho de todos los pueblos que ostentan una condición étnicamente diferenciada, entre los cuales ha mencionado a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes o negras, a los pueblos raizales, al pueblo raizal, perdón, que es de San Andrés, y a las comunidades palenqueras, que también son comunidades afrodescendientes, pero ubicadas, digamos, en lugares distintos a la cuenca del Pacífico. Sin embargo, al momento de determinar quién ostenta esa condición, el convenio 169 señala los factores subjetivo, es decir, de autorreconocimiento, y objetivo. La jurisprudencia de la Corte, en concordancia con esa orientación del derecho internacional de los derechos humanos, ha privilegiado el factor subjetivo. Es decir, consciente de la pérdida de los marcadores objetivos de identidad, por las razones que ya he mencionado, la Corte considera que el punto más importante para reconocer la identidad étnica es el autorreconocimiento. Ello no significa que Colombia ya tenga claro todo lo que tiene que ver con la identidad étnica diferenciada. Hay casos muy interesantes acerca de redefinición, reconstrucción de la identidad étnica. Por ejemplo, está el caso del pueblo Cancuamo en la Sierra Nevada, un pueblo que perdió casi todos sus marcadores culturales en procesos primero de evangelización forzada y luego de violencia, y que hacia el año 1990 comenzó un fuerte proceso de recuperación de su identidad. Casos más complicados existen como en la sabana de Bogotá, donde un grupo de personas han intentado reconstruir su identidad muisca, una cultura que se entendía desaparecida. En fin, en el tema de la identidad afrodescendiente, los problemas también existen porque muchas personas afrodescendientes en Colombia viven en zonas urbanas, no ostentan una condición étnicamente diversa y muchas comunidades afrocolombianas han incorporado entre sus miembros a personas que a partir de criterios relacionados exclusivamente con el color de la piel darían la impresión de no hacer parte de la comunidad. Todos esos factores generan casos difíciles y ante esos factores la Corte Constitucional lo que ha privilegiado es la propia decisión de las comunidades.
Sin embargo, hay al menos un caso actualmente con una fuerte discusión en el tema y es un caso en el que en las Islas del Rosario una comunidad afrodescendiente solicita la protección de sus derechos, pero comunidades vecinas niegan que ellos sean de allá, que tengan una presencia ancestral en el territorio. Otro caso que en Colombia resulta muy complejo es la definición de quién debe ser o quiénes deben ser los representantes del órgano con el que se consultarán las medidas legislativas dentro de los pueblos afrocolombianos. Esto debido, como ya lo expliqué, a que la población afrocolombiana alcanza entre el 10 y el 11% y sin embargo parte de esa población no ostenta una condición étnicamente diversa. Aquí la discusión ha sido muy amplia. Hacia el año 2014 la Corte sacó una sentencia muy importante, 576, donde explicó el proceso histórico de reivindicación de las comunidades afro. Esa sentencia tiene también la importancia de permitir conocer las diferencias de los procesos históricos, políticos y jurídicos que existen entre pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes y que explican en ocasiones las razones de su convergencia en la lucha por unos derechos y de sus divergencias específicas en casos concretos. Lo cierto es que la definición del órgano representativo afrodescendiente en consulta de medidas generales ha sido un tema que en Colombia aún genera intensos problemas y no ha llegado a un término definitivo. El siguiente tema complejo en Colombia fue la consulta de la ley. Aunque el artículo sexto del convenio 169 de la OIT es claro en señalar que las medidas a consultar pueden ser administrativas o legislativas, lo cierto es que en Colombia existió durante algún tiempo una negación a la consulta de las leyes. En el año 2001, la sentencia 169 negó la obligatoriedad de ese derecho. La Corte consideró que no estaba claro en qué momento del trámite legislativo debía llevarse a cabo la consulta previa dentro de las normas reglamentarias. Afirmó que el convenio 169 da a todos los países un amplio margen de configuración para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones y consideró finalmente que la afectación directa podía ser incompatible con el carácter general y abstracto de la ley. En realidad esta posición pronto comenzó a debilitarse, ya hacia el año 2002 en casos relacionados con minería, con la ley de minería. La Corte ya señaló que existen temas que a pesar de ser generales pueden generar una afectación directa a los pueblos indígenas. Y algo mucho más claro, hay medidas generales que afectan a todos, pero afectan diferencialmente a los pueblos indígenas. Fue esa idea o este conjunto de ideas las que llevaron a que en el año 2008 la Corte ya sentara por completo su jurisprudencia a favor de la consulta previa de medidas legislativas. Sentencia C030 del 2008, esto hablaba de zonas de reservas forestales y la Corte, considerando la especial relación de los pueblos indígenas con el ambiente, consideró que una ley de esta naturaleza sin lugar a dudas afectaba directamente a los pueblos o por lo menos los afecta diferencialmente. Quedó claro entonces que debía consultarse también las leyes y además de eso la Corte hizo algo interesante. La Corte señaló que de acuerdo con la comprensión de la consulta como derecho fundamental, la omisión de esta no sería un simple vicio de trámite en la formación de la ley, sino que sería una violación a un derecho fundamental. Eso tuvo una importancia enorme porque los vicios de trámite, digamos, quedan subsanados al cabo de un año, pero las violaciones de derechos fundamentales pueden demandarse indefinidamente. Algo similar ocurrió con el Estatuto de Desarrollo Rural, también considerando la importancia que tiene para la población indígena el desarrollo del agro, considerando también las zonas geográficas en las que suelen hallarse los pueblos indígenas, y también ocurrió con la ley, la reforma a la ley de minería. Esto en el año 2011. Sin embargo, en el año 2011 la Corte enfrentó un problema difícil. Había una reforma a la ley de minería que para la Corte sin lugar a dudas es una medida que debe consultarse, pero esa medida sin embargo tenía normas de protección ambiental que resultaba muy importante mantener. Entonces la Corte decidió dictar un fallo con efectos diferidos y otorgarle al Congreso 2 años para legislar sobre el tema.
Lo cierto es que pasados esos 2 años, la nueva ley no fue consultada, no fue tramitada y se perdieron las normas de protección ambiental al tiempo que el Congreso, digamos, mantiene una ley obsoleta en materia de minería que actualmente es objeto de muchos cuestionamientos, incluso desde el gobierno nacional. En síntesis, el problema con la consulta de la ley tenía que ver con la pregunta acerca de cómo una medida general afecta directamente a un pueblo diferenciado. La respuesta para la Corte fue, lo afecta si toca su identidad étnica, lo afecta si desarrolla derechos del Convenio 169, lo afecta también si le impone cargas o beneficios y lo afecta si la toca de manera distinta al resto de la población. El tercer aspecto que considero tuvo en algún momento elementos problemáticos, pero que la Corte ha definido actualmente de manera clara, es el alcance del territorio. Entonces, uno podría decir que el primer dato que uno toma en cuenta para saber si algo afecta directamente a las comunidades indígenas es preguntarse si toca su territorio, porque más o menos todo lo que toque el territorio de los pueblos indígenas se entiende que los afecta directamente. Puede haber otras medidas que no toquen el territorio y de igual manera nos afecten, pero el territorio es claramente el principal elemento a revisar. Sin embargo, como mencioné al comienzo, los pueblos indígenas fueron organizados en resguardos, posteriormente perdieron parte de sus propiedades cuando la ley permitió la compraventa de estas y desde entonces han estado en un proceso constante de reivindicación de sus derechos territoriales tanto por las vías de hecho como por las vías jurídicas. En ese contexto fue frecuente que el gobierno nacional o las autoridades encargadas de llevar a cabo la consulta argumentaran que la comunidad no tenía derechos si no lograba mostrar el título de su territorio colectivo o su título sobre el resguardo que habitaban. La Corte Constitucional, siguiendo en esto doctrina de la Comisión Interamericana o en general también sentencias de la Corte Interamericana, concluyó que la existencia del título es una buena herramienta para proteger el derecho, pero no puede ser un fundamento para negar su protección. El territorio ancestral, digamos, existe primero por la posesión de la comunidad sobre este de manera ancestral y segundo por la especial relación espiritual que se crea entre el territorio y los pueblos indígenas. En ese mismo orden de ideas consideró la Corte que los territorios no se agotan en una delimitación geográfica como ocurre, según expresó, en el derecho civil. No es un tema de linderos y mojones, dijo la Corte, este es un tema de cultura, es un tema espiritual, es un tema del lugar donde se desarrolla la autonomía, donde se desenvuelve la religiosidad, donde los pueblos indígenas construyen su modo de vida bueno. En consecuencia, para la Corte el territorio indígena puede tener una naturaleza expansiva. El territorio puede ir más allá de lo que dice un título estatal si se demuestra la relevancia cultural, espiritual, económica, religiosa que tiene para los pueblos indígenas. En síntesis, el territorio colectivo puede ser más amplio que sus linderos, reconocidos por el Estado en virtud de su relevancia cultural. Además de eso, en caso de duda, es decir, en caso de una medida que parece estar en el borde del territorio o colindar con un predio privado, la Corte privilegia en la duda siempre los derechos de los pueblos indígenas. Un caso bien interesante en Colombia es el de las comunidades de la Sierra Nevada que consideran que su territorio se extiende por un amplio número de montañas y accidentes geográficos, de manera que es un territorio espiritualmente amplísimo, más allá de cualquier delimitación geográfica. Y la Corte ha aceptado que la afectación a la línea negra implica una afectación a los derechos de las comunidades de la Sierra. Todo esto genera muy serios problemas jurídicos o muy serias controversias. Primero, en Colombia hay una reforma agraria pendiente más o menos desde los años 30, posteriormente intentada en los 70 del siglo pasado, finalmente prometida en la Constitución de 1991, que nunca se ha llevado a cabo principalmente por razón de la violencia y el rechazo de los actores económicos más poderosos. En ese orden de ideas, digamos, la propiedad por la tierra rural siempre ha sido un fenómeno que genera conflictos sociales
y genera también conflictos armados. Aparte de la inequitativa distribución que caracteriza la historia colombiana, también hay una lucha territorial por parte de los actores armados con fines de dominio de la población o con fines de obtención de ventajas estratégicas o para la siembra de cultivos destinados a la producción de estupefacientes. Lo cierto es que en ese sentido, el problema de los territorios y las tierras involucra de una parte la especial importancia que tienen para los pueblos indígenas y de otra parte el inmenso número de conflictos sociales en torno a ellos que caracteriza al país. No es raro entonces que todas las ideas de la Corte acerca del territorio expansivo hayan generado bastantes reacciones difíciles de manejar. Para terminar, en Colombia, las subreglas relacionadas con el consentimiento han sido muy difíciles de implementar. Básicamente, como desde el año 97 se viene repitiendo esa regla según la cual la consulta no da derecho a veto, entonces las autoridades públicas administrativas, los empresarios, otros sectores sociales entienden que hay una especie de contradicción entre la regla de consentimiento y la regla que prohíbe el veto. La Corte Constitucional comenzó a hablar de consentimiento hacia el año 2009, sentencia T769. Posteriormente continuó con la 129 del 2011 y actualmente tiene una línea en la que ha reiterado eh, la consulta con el consentimiento previo, libre e informado. Como se sabe, el consentimiento tiene dos fuentes básicas. Una es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2006, que la Corte también ha reconocido como aplicable directamente en Colombia, a pesar de cierta resistencia de las autoridades gubernamentales. La otra, el Convenio 169, que establecen la procedencia o la necesidad del consentimiento en medidas relacionadas con vertimiento de desechos tóxicos o traslado de comunidades. Sin embargo, parece mucho más interesante la regla de intensa afectación. La regla de intensa afectación dice que cuando una medida afecte el territorio intensamente también deberá ser objeto de consentimiento. Esta regla ya se encuentra en la doctrina de la Relatoría de Derechos de los Pueblos Indígenas. La Corte Constitucional empieza a mencionarla principalmente en la 376 del 2012, que es la del caso de la boquilla que ya les comenté. Y la Corte recoge también, con base en ideas del relator, una propuesta basada en el principio de proporcionalidad. Según esta propuesta, la consulta es un derecho que tiene distintas intensidades. Para afectaciones que podríamos llamar indirectas, procede un derecho a la participación similar al del resto de la población. Para las afectaciones directas procede la consulta previa y para las afectaciones directas e intensas debe proceder el consentimiento. Para solucionar este supuesto choque que hay entre prohibición de veto y consentimiento, la Corte ha explicado que el consentimiento está implícito en el principio que dice que la consulta debe ser efectiva y que la decisión del Estado debe ser ausente de arbitrariedad. Estos principios fueron mencionados ya en el año 97 y posteriormente no se habló mucho de ellos. Sin embargo, lo que la Corte dice en la 376 del 2012, caso de la boquilla, y en otras sentencias más recientes, que no mencionaré para no complicar más la narración, lo que la Corte viene diciendo es que una medida de afectación intensa que se pretenda imponer sin consentimiento no es una medida razonable ni es una medida que dé efectos reales a la participación. Entonces, a diferencia, acá creo que en Perú tiene muy claras las reglas del consentimiento en la ley de consulta previa. A diferencia de este tipo de situaciones, en Colombia esto ha generado una controversia intensa y en fin, la resistencia se mantiene frente a la subregla de consentimiento, aunque la Corte la ha definido con claridad entre los años 2009 y 2016. Si saltamos un poco de la jurisprudencia a una reflexión sencillamente práctica, la resistencia al consentimiento tiene que ver actualmente muy especialmente con los proyectos de extracción de hidrocarburos y minerales. En Colombia, digamos, hay una decisión política de orientar el modelo económico hacia la minería.
y la minería suele llevarse a cabo en las zonas donde habitan pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Además, es un tipo de actividad que afecta con plena intensidad los territorios y en consecuencia la Corte consideraría que en principio, salvo una minería, digamos, de subsistencia, otro tipo de exploración y explotación requiere consulta. Esto pues puede chocar con las prioridades de desarrollo políticas y en consecuencia digamos que ese choque entre un derecho fundamental, en este caso la consulta previa, y un bien colectivo que sería el concepto mayoritario del desarrollo, ha sido el surgimiento de esa fuerte reacción a la consulta previa que hoy en día se observa no solo en empresarios, sino también en sectores del gobierno y de manera muy fuerte en los medios de comunicación. Ciertamente parece que un conflicto como este es inevitable. La Corte Constitucional, entiendo yo, ha asumido la tarea de definir claramente en qué consisten los supuestos de consentimiento para así compensar este conflicto con una mayor seguridad jurídica derivada de reglas claras. Y en esa misma dirección, desde hace aproximadamente 2 años se viene discutiendo mucho la posibilidad de una ley estatutaria de consulta previa. Nuevamente, la ley que nunca se hizo en los últimos 25 años, nuevamente es objeto de discusión en los foros políticos. Eh, Ahí las posiciones están divididas, los pueblos indígenas, algunos están interesados en la ley, otros desconfían plenamente de lo que pueda hacer la ley y consideran además que la jurisprudencia constitucional es actualmente mucho más garantista de lo que podría llegar a ser la ley. Eh, yo realmente, para comentarles el punto de vista propio, fui muy escéptico acerca de la necesidad de una ley de consulta previa. Básicamente resulta claro que la jurisprudencia fue definiendo sus reglas tan bien como podría hacerlo la ley y además de eso manejar la diversidad de los 102 pueblos indígenas y la sociedad mayoritaria con una ley que sea adecuada para todos siempre me pareció muy complicado. Sin embargo, viendo lo que les vengo comentando es una reacción intensa en contra de las sentencias de la Corte, estimo que puede ser el momento apropiado para que se dé esa ley. También he visto pues que los pueblos indígenas peruanos se sienten relativamente confiados frente a su ley de consulta previa y que han tenido éxitos en ello. A continuación presentaré las conclusiones de la exposición. Primero, la Corte Constitucional ha desarrollado un cuerpo jurisprudencial que puede considerarse como un poderoso fundamento normativo para la protección de los pueblos indígenas. En sus fuentes se ha incorporado mandatos expresos de la Constitución Política, cuya promulgación tuvo la participación directa de 2 representantes de los pueblos originarios, en los que se reconoce la diversidad cultural, el pluralismo, la igualdad, la defensa del patrimonio cultural de la nación, el derecho de los pueblos a administrar justicia en sus territorios, la propiedad colectiva sobre los mismos y amplios espacios de autonomía para la protección de las comunidades, así como las normas del Convenio 169 de 1989, especialmente lo referente a la participación, la consulta previa y la defensa de los territorios. Además, recientemente ha comenzado a utilizar en su jurisprudencia la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en cada uno de estos ámbitos. El uso de estos instrumentos tiene un doble valor. Por una parte, obliga a todos los operadores jurídicos a interpretar las demás normas de derecho y a resolver los casos, buscando maximizar la autonomía de los pueblos indígenas y defender la diversidad cultural. De otra parte, incorpora directamente normas específicas sobre la protección de los pueblos indígenas. En la forma en que la Corte ha interpretado y aplicado estas fuentes, los derechos de los pueblos indígenas son fundamentales, normas de la mayor jerarquía superiores a las de naturaleza legal y cuya aplicación, cuando entran en conflicto con otros principios constitucionales, debe llevarse a cabo por vía de la ponderación y no por el sacrificio de las normas en conflicto. Entre tales derechos se encuentra la consulta previa de todas las medidas susceptibles de afectar directamente a las comunidades. El derecho a la consulta fue concebido por la Corte como fundamental desde el año 1999, pero en principio se asoció exclusivamente al derecho fundamental a la participación.
Sin dejar de lado ese enfoque que hemos llamado consulta-participación, la corporación, con el paso del tiempo y especialmente en la sentencia sobre el glifosato en la Amazonía, ha desarrollado una percepción más amplia de la consulta, que la asocia a la autonomía, en tanto el proceso es esencial para que las comunidades puedan mantener su visión sobre el desarrollo y sus planes de vida buena frente a las interacciones con la comunidad mayoritaria y el Estado. Otras sentencias han desarrollado paulatinamente un alcance de la consulta implícito en las primeras, pero cuyas consecuencias no se habían puesto de presente de manera contundente. Esto llevaría a las dimensiones de consulta-democracia o desde las comunidades y, según he propuesto, de la consulta-justicia ambiental. Así las cosas, el derecho a la consulta es autónomo, pero además de eso es complejo y es un instrumento imprescindible para la protección de los demás derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la consulta no es perfecta, o la historia que tenemos en Colombia en materia de consulta no ha sido perfecta. Recuerdo entonces algo de lo que ya he mencionado en el curso de la exposición. La especial relación de los pueblos indígenas con sus territorios y dentro de estos con sus recursos naturales, aunada a la ubicación geográfica en la que se encuentran la mayor parte de las comunidades étnicas, implica dos tensiones que a su vez se proyectan en los ámbitos económico, social, político y jurídico. La primera tiene que ver con el concepto de desarrollo mayoritario y el de desarrollo indígena. En esta tensión, los derechos de los pueblos indígenas son vistos por la sociedad mayoritaria como un obstáculo para la creación de infraestructura y la generación de riqueza. El modelo de aprovechamiento de recursos del grupo mayoritario, a su vez, basado actualmente en la extracción de hidrocarburos y minerales, es observado por las comunidades como una amenaza muy seria para su subsistencia y para la preservación de las diferencias culturales que la Constitución en principio promete proteger. Esto lleva a una segunda tensión que se traduce en la imposición de cargas diferenciales para los distintos grupos de la población en lo que tiene que ver con el desarrollo de estos proyectos. Esto lo comento en materia de consulta, dejo de lado la grave afectación de las comunidades derivadas del conflicto armado que ha llevado a la Corte a considerar que existen 30 pueblos en riesgo de extinción, pero digamos este tema sería un tema que escapa a las posibilidades de control. Con todo, la Corte sí ha ordenado la creación de unos planes de salvaguardia consultados con cada uno de estos pueblos indígenas que actualmente están, digamos, en su fase de concreción. Esto nos lleva a una situación que tiene algo de paradójica. Un presupuesto del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en materia de tierras, territorios y recursos naturales es que su modo de vida es apto para la conservación del ambiente, o digamos tiene unas ventajas ambientales al menos si se compara con el modo de vida mayoritario. Sin embargo, desde el grupo mayoritario se reprocha a los indígenas, en ocasiones el propio Estado lo hace, que se opongan a soportar cargas excepcionales cuando se quieren imponer proyectos que sin duda alguna afectan intensamente el ambiente y también afectan intensamente sus territorios. Así, aunque el Estado reconoce y valora la relación de los pueblos con los territorios, a su vez, desde sus políticas de desarrollo, reprocha esa relación. Otro punto es que los empresarios, digamos el sector empresarial, actualmente tiene como la percepción de que se presenta una ausencia de seguridad jurídica debido a que la Corte Constitucional en ocasiones deja sin efecto decisiones administrativas o legislativas asociadas a proyectos o políticas de desarrollo, concesiones de obras, licencias ambientales o incluso leyes como de desarrollo rural o de minería. Esta percepción en realidad es complicada, genera una fuerte presión sobre la jurisprudencia constitucional cuando en realidad lo que ocurre es que los órganos administrativos o el propio legislador están creando normas que desconocen los derechos de los pueblos indígenas. Digamos, se enfoca hacia la Corte, hacia la jurisprudencia, el reproche, cuando en realidad, digamos, el cuerpo de reglas de la Corte, más allá de las discusiones que siempre habrá en casos difíciles, es un cuerpo lo suficientemente sólido como para que el legislador y la administración adopten medidas razonables en lo que tiene que ver con el respeto de derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, los pueblos indígenas tienen alguna desconfianza actual frente al alcance de la consulta. Digamos que en alguna medida han agotado sus potencialidades o eso sienten por lo menos. Pueblos indígenas que están involucrados en 5.000 consultas son pueblos indígenas que tienen dificultades para simplemente desarrollar su vida debido a la necesidad de estar todo el tiempo en consultas.
y a la vez son pueblos sobre los cuales se imponen algunas medidas a pesar de la consulta o sin realizar la consulta. Por eso, aunque los pueblos indígenas han acogido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y especialmente la han nutrido con las razones propias del pensamiento indígena, lo cierto es que algunos ya no encuentran en ella la herramienta de protección que hallaban hace algunos años. La resistencia del gobierno y los empresarios a concebir la consulta como un derecho fundamental y en cambio a considerarla como un trámite dispendioso y costoso, los lleva a plantear nuevas propuestas como la consulta autónoma, es decir, interna y basada en reglas de derecho propio o la licencia social. A decir verdad, la consulta, concebida como un solo trámite o una cantidad de normas procedimentales, genera muchas dificultades para la eficacia de los derechos de los pueblos originarios, como lo demuestran algunos de los ejemplos que les he mencionado. Para empezar, en la sentencia de exploración de petróleo en territorio UBA por la occidental de Colombia, este pueblo se opuso desde un comienzo al trámite de consulta por una razón muy sencilla. Si yo considero que la explotación del terreno equivale a la extracción de la sangre de mi madre, no hace falta que me pregunten, y menos aún que me pidan participar en el tema. El tema sencillamente no es viable. Sin embargo, en el año 1997 y durante al menos una década más, las autoridades públicas entendieron que, en la medida en que la consulta no implica un derecho al veto, la negativa de participar implicaba que el Estado podía adoptar la decisión que a bien tuviera, dejando un poco de lado el hecho de que en esa misma sentencia se establecieron las reglas de participación activa, efectiva y de ausencia de autoritarismo. La dificultad entonces es concebir la consulta como un procedimiento donde se va chuleando cada paso, pero no se toma en cuenta su sentido constitucional. En la sentencia del contrato de explotación minera en Mandé Norte, que es la 769 de 2009, una de las primeras sentencias en las que la Corte se refirió a la consulta y al estándar de consentimiento previo, libre e informado, se veían afectados territorios de interés para un amplio número de comunidades indígenas, negras y campesinas. Se trataba de un profundo conflicto social asociado también a las consecuencias del conflicto armado, junto con proyectos de extracción minera y junto con el desarrollo de vías de infraestructura. Esto generaba una división entre las comunidades muy notorias, de manera que la consulta con solo una parte de los interesados podría llevar a una posición mucho más intensa por los demás grupos. Estos problemas se vieron unidos al ejercicio de presiones económicas y políticas frente a diferentes facciones de los grupos indígenas involucrados. Y para la Corte se creó una dificultad de comprender quiénes eran los representantes reales de la comunidad. Este problema es un problema en Colombia muy serio, el problema de la división de las comunidades generado a partir de tensiones del conflicto armado o a partir del ofrecimiento de dinero o dádivas o de otros beneficios para que ciertos representantes apoyen un proyecto y no hagan parte de una decisión comunitaria. Para no alargarme mucho, el caso de relleno sanitario muestra también otras dificultades acerca de conflictos entre poblaciones étnicamente diferenciadas, por ejemplo, los intereses de comunidades afrodescendientes opuestos a intereses de comunidades indígenas, opuestos a su vez a los de comunidades campesinas. Nuevamente, una percepción de la consulta desde sus dimensiones profundas es lo que llevó a la Corte a considerar la posibilidad de una consulta en la que intervinieran todas las comunidades étnicas y de unos espacios de participación calificados para todas las demás comunidades o grupos humanos afectados, tomando en cuenta en todo caso que la justicia ambiental exige participación de los interesados. Pero en Colombia es un problema todavía latente la pregunta acerca de si las comunidades campesinas tienen derecho a la consulta y cómo se llevaría a cabo ese derecho. La posición de la Corte actual es que comunidades como estas tienen un derecho de participación calificado frente al resto de la población, pero digamos con estándares menos exigentes al de la consulta previa, debido a que estas comunidades enfrentan vulnerabilidad, pero no defienden una diferencia cultural o étnica especial. Toda la consulta previa es el principal dispositivo para asegurar a la vez los derechos de las comunidades indígenas, la protección al ambiente y la justicia ambiental.
A través de ella, siempre que se respeten sus dimensiones profundas y las reglas que ha establecido la Corte, es posible trabar un diálogo intercultural en el que los intereses mayoritarios se vean complementados por la visión de los pueblos indígenas, la cual tiene el valor de la comprensión de lo local, incorpora distintas concepciones del desarrollo y planes de vida buena, y garantiza esa premisa según la cual los pueblos indígenas poseen un saber calificado en la conservación o explotación sostenible de la tierra y los recursos naturales. Para el caso colombiano, uno de los problemas más serios ha sido la aceptación de la subregla de consentimiento. Digamos, desde sectores incluso de autoridades públicas se niega la existencia de esta regla a pesar de su amplio reconocimiento en el derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Constitucional ha basado su respuesta más reciente en dos ideas. De una parte, el carácter complejo de la consulta, la forma en la que tiene estándares de participación, los propios de consulta y unos más intensos de consentimiento. Y a partir del principio de proporcionalidad ha llegado a señalar que el consentimiento sería la medida clave para las afectaciones más intensas, aparte de los dos casos taxativamente descritos por el derecho internacional, el vertimiento de desechos y el traslado de comunidades. En este punto creo que Colombia está en una deuda frente a otros países de la región que ya tienen plenamente incorporado y comprendido el estándar de consentimiento. Acá en Colombia la regla del consentimiento se considera para sus detractores opuesta a la regla de prohibición de veto. En todo caso, vale la pena señalar que este tema de la prohibición de veto ha sido, al parecer, muy mal entendido. Y por eso la Corte en la sentencia 376 del 2012, que espero tengan oportunidad de leer, señaló que así como no existe el veto, tampoco debe existir imposición si la decisión estatal se puede considerar democrática. Y en esto cobran especial importancia los principios de tomar en cuenta seriamente los resultados del proceso consultivo y adoptar medidas ausentes de autoritarismo, arbitrariedad, proporcionales y razonadas. En efecto, para la Corte el punto es que resulta irrazonable una medida que afecta intensamente a un pueblo indígena sin su consentimiento. Y yendo por esa misma vía, me parece importante señalar que hay afectaciones que ni siquiera pueden considerarse válidas a partir de la consulta previa. Digamos, hay derechos que yo no puedo lesionar o digamos que yo no puedo intervenir tan intensamente como para generar una modificación de la vida de una comunidad, aunque esa comunidad supuestamente me haya dado permiso. Creo que ese es un tema que hace falta explorar, pero que está latente en las últimas decisiones de la Corte Constitucional y nuevamente lo remito a esta 376 del 2012, donde la idea del principio de proporcionalidad y la idea de la existencia de derechos que no pueden tocarse aún con base en la consulta está por lo menos latente. Otro punto central de la experiencia colombiana es la forma en que la Corte pasó en algún momento de preguntarse por qué hipótesis implicaban la consulta. Entonces la pregunta era: una carretera, sí consulta; una mina, sí consulta; un pozo de petróleo, sí consulta. Y en el año 2003 la Corte, más o menos poniéndolo en términos coloquiales, dijo: ya no más con esta pregunta, está claro, son todas las medidas susceptibles de afectar directamente. Y lo que hace la Corte es lo siguiente: afectación directa es un concepto obviamente indeterminado, entonces lo que la Corte comienza a hacer es sentar los criterios para definir qué significa afectación directa. Y su conclusión, que también se encuentra en la sentencia que les menciono, 376 del 2012, es que son aquellas medidas que tocan el territorio colectivo, que desarrollan el convenio 169, sus derechos, que les imponen cargas o beneficios en comparación con otros grupos de la población, o que, tratándose de medidas que imponen cargas y beneficios generales, afectan de manera diferencial a los pueblos indígenas. Y un punto importante para la Corte es que la afectación solo se puede, mejor dicho, la afectación no significa lesión, afectación significa tocar el interés, porque darle una connotación negativa es algo que solamente puede definirse en el proceso consultivo, y esto tiene una importancia clave para evitar la defensa de medidas paternalistas que eventualmente los pueblos indígenas rechacen. De manera que el Estado dice: no le consulto porque esto le conviene, pero en realidad uno solo sabe si le conviene al terminar el proceso consultivo o en el marco del proceso consultivo llevado a cabo de buena fe.
Las discusiones en torno a la consulta que persisten hoy en día o que van surgiendo son complejas. Primero, la pregunta acerca de la necesidad de una ley, tomando en cuenta de una parte que probablemente al dictarse una ley se disminuyan o se pierda parte del contenido garantista que posee el cuerpo de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta sería una ley estatutaria, es decir, una ley calificada, de manera que el control por parte de la Corte es de menor intensidad. Y uno podría pensar que en principio temas como el carácter expansivo del territorio o temas como el consentimiento previo, libre e informado podrían estar en riesgo frente a los órganos de decisión política, básicamente porque así lo han manifestado en diversos foros. Por otra parte, la ley tendría la ventaja de establecer un nivel mayor de seguridad sobre el derecho, debido a que por la cultura jurídica colombiana, a pesar de la fuerza que ha adquirido el precedente constitucional, aún es más fácil solicitarle a un funcionario que aplique un inciso, un artículo de una ley a una compleja y extensísima sentencia de la Corte Constitucional. Otro punto es una queja constante acerca de la indiferencia que tiene el Estado frente a las consultas, aspecto que explico de la siguiente manera. El Estado participa en todas las consultas y se entiende que es el obligado jurídico principal en materia de consulta. Sin embargo, en los hechos, las consultas las financian y pagan las empresas interesadas en un proyecto. Y esto les da una posición en la negociación que creo que no hace falta explicar a fondo. Pero más allá de cierta posición, esto tiene un segundo problema, y es que los empresarios, de acuerdo con su lógica empresarial, comienzan a desplazar el interés cultural por un interés dinerario. Y esto genera divisiones en las comunidades en la medida en que la consulta se desplaza de la defensa de una forma de vida a el interés puramente económico. También quiero aclarar que frente a las quejas que proponen ciertos sectores de la sociedad, según la cual los indígenas solo quieren plata, lo cierto es que la consulta también permite una negociación económica. Mi punto acá es que sus cuatro dimensiones no deben finalmente confundirse únicamente en esa esfera económica. El siguiente reto grande es el proceso de restitución de tierras que ha asumido el Estado colombiano, un proceso pendiente, digamos, en toda la historia prácticamente, pero con tres momentos muy grandes en el siglo pasado, años 30, años 60 y constitución política de 1991, y aún pendiente por motivos de guerra. En el año 2011 el gobierno dicta una ley para restitución de tierras, pero esta ley carece de un componente diferencial. Entonces, ciertamente para los jueces de tierras, la valoración de la especial relación de los pueblos indígenas con sus territorios, la especial afectación que significa para estos pueblos el despojo y todo lo que estuvo rodeado del desplazamiento forzado, pues generan sin duda un reto de especial intensidad para la protección de tierras y territorios de pueblos indígenas. Y por esa misma línea, el siguiente reto tiene que ver con el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Superar las huellas de la violencia, que son intensas para los pueblos étnicamente diferenciados, y evaluar la manera en que la consulta servirá para incorporar sus intereses en el momento de implementación de los acuerdos, va a ser sin duda lo que marcará los años siguientes en materia de consulta. Vale la pena señalar que solo hasta hace poco los indígenas, representantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes fueron invitados a La Habana para, digamos, la socialización de los acuerdos. Sin embargo, al momento de implementación, su participación es clave. Digamos, ahí se ciernen como dos escenarios posibles. El primero, la oportunidad de consolidar sus propuestas en lo que tiene que ver con la consulta autónoma o la licencia social, o en últimas, darle una mayor fuerza al resultado de una consulta. Y de otra parte, también se puede ver el escenario como una amenaza sobre lo que ya se ha conseguido, sobre lo que se ha conseguido principalmente en la jurisprudencia constitucional descrita. El otro problema que claramente guía las discusiones actuales es el intenso impacto de la minería sobre la vida de las comunidades y la integridad de sus tierras y territorios. Esto combinado con el hecho de que los planes de desarrollo de los últimos 8 años han basado sus intereses en esta actividad al punto que la han descrito como la locomotora minera para explicar cómo jalona el crecimiento económico.
Este reto puede, diciéndolo de forma coloquial, definirse como la construcción de unos rieles constitucionales adecuados para que esa locomotora no se desborde sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros intereses constitucionalmente protegidos, como el ambiente. Para terminar, considero que el gran reto ha sido puesto de presente en un informe reciente por la relatora de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cuando menciona la relación que existe entre la autodeterminación y el respeto por el concepto de desarrollo de los pueblos indígenas. Se trata de la interdependencia que debe existir entre los distintos derechos de los pueblos indígenas. Esta relación de interdependencia, indivisibilidad o en general de integralidad de los derechos humanos es ampliamente conocida en el derecho internacional, al punto que actualmente es prácticamente un lugar común desde su primer desarrollo en el año 92, primer desarrollo, digamos, serio en la conferencia de Viena del año 92. La interdependencia de sus derechos es un aspecto esencial para la vigencia de todos ellos. Curiosamente, esto resulta más obvio en el caso de los pueblos indígenas, dada su forma, su cosmovisión que integra distintas facetas, mientras que la forma de sociedad mayoritaria tiende a dividirlas, pero a pesar de eso no hay tanta conciencia acerca de la interdependencia de los derechos. Esta interdependencia ha sido clara en materia de consulta porque la consulta, aparte de todas sus facetas autónomas, es también la principal herramienta de protección de los demás derechos. Entonces la consulta sirve para todos los demás derechos. Pero también resulta muy importante recordar que sin respeto por los territorios colectivos se afecta directamente la autonomía. Y sin autonomía no es posible que las comunidades definan sus prioridades y en consecuencia las propuestas que van a hacer en escenarios consultivos. De igual manera, sin respeto por elementos como la educación propia o la salud propia, algunas consultas caerían en el vacío, pues en realidad los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, no tendrían alternativa distinta a las decisiones estatales en cada una de estas áreas. De igual manera, sin respeto por la existencia de conceptos de desarrollo diversos, pero igualmente válidos a la luz de la Constitución, la conclusión sobre la viabilidad de una medida determinada por parte del gobierno siempre tenderá a orientarse por su prevalencia sobre el interés de los pueblos minoritarios, ello desconociendo que el principio de igualdad de culturas tiene en Colombia la clave de la identidad nacional. Para terminar, quisiera decir que el mandato de no discriminación debe ser efectivo. Si este no lo es, no solo en términos jurídicos, sino también en términos sociales, entonces nunca será realidad la aceptación de formas de vida buena diversas ni de conceptos de desarrollo diversos. Y esto no depende ya de la vigorosa jurisprudencia constitucional o de la ley estatutaria en la que actualmente cifran sus esperanzas diversos sectores sociales en una tradición colombiana que algunos autores han descrito como un fetichismo legal o la confianza en que la ley no soluciona todos los problemas. En realidad, el cambio de cultura requeriría una mayor intensidad en el diálogo, espacios de comunicación para los pueblos indígenas, un mayor interés en el gobierno por la defensa desde el punto de vista educativo de estas culturas. Y me atrevo a decir esto que haría parte más como de una reflexión política, debido a que si ustedes reflexionan en el artículo que adjunto a esta conferencia de la revista Semana, lo que hay detrás de esto simplemente es racismo y discriminación pura y dura. La discriminación persiste en Colombia y de esa forma las leyes y la jurisprudencia no van a modificar la relación entre pueblos indígenas y sociedad mayoritaria. Agradezco su participación y termino con esa reflexión.